Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 19. El Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 17 hasta el versículo 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, y la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por lo visto, María no tenía hogar, y por lo que contemplamos del primogénito, que era Cristo, su papá, José, terrenal, ya había muerto. Y como primogénito debía ocuparse de su madre. Y bueno, tomó esta ocasión en el Calvario para hacerlo. Dice el versículo 28. Después de esto, frase que sigue, sabiendo Jesús. Si estudian esa frase en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, van a encontrar repetidas veces esta frase en la vida del Señor. Que el accionar de Él estaba en el pleno conocimiento de los sucesos presentes, pasados y futuros. Dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. 2 palabritas que vamos a ver esta mañana en breve. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar antes de examinar esta mañana las Escrituras. Ejemplo tenemos, oh Dios eterno, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuya muerte entendemos, oh Dios, por tu Espíritu que se nos ha de enseñar por los siglos venideros. Así que lo que hemos leído, lo que se ha expresado a través de los Evangelios, lo que más adelante se expresa a través de los apóstoles y a través del apóstol Pablo,
el conocimiento de Cristo y este crucificado, tú sabes, oh Dios, que nuestro entendimiento es limitado. Cosas en las cuales, dice tu palabra, anhelan mirar los ángeles. Y nosotros, siendo redimidos por la sangre de Cristo, siendo comprados, siendo adoptados, siendo perdonados, siendo aceptos en el amado, somos la escuela de los ángeles. Ellos aprenden de la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia, en nosotros. Ellos están aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo. Cuánto tú, oh Dios, has hecho en esas 6 horas en Cristo, en la cruz, hoy y aún en el día de la eternidad, seguirá siendo incomprensible a nuestras mentes. Y ahora, nuestro Dios, tú que habitas los cielos, tú que habitas la eternidad, tú que conoces nuestros corazones, que te complazca a ti en esta hora descender en misericordia para hablar a nuestras almas, lo profundo de nuestro ser. Guía nuestros pensamientos, guía a tu siervo a poder hablar con sencillez y con humildad. Pedimos ahora, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Estudiando este tema en la semana, déjenme decirles que muchas de las cosas que van a escuchar, de las que yo voy a decir esta mañana, si desean inquirir más sobre este tema de esta frase, tengo sed, de parte de Cristo, hay todo un libro escrito sobre esto en la base del comentarista A.W. Pink, sobre las 7 frases de la cruz, y él, después de leer muchos comentarios sobre el tema, es el que más realmente profundiza sobre esta pequeña frase del Señor, tengo sed. Pero para dar un trasfondo sobre primeramente a dónde estamos esta mañana, y nunca puedo volver a las Escrituras y no puedo leer ni lo que Lucas leyó esta mañana en Lucas capítulo 23, que no me haga simplemente pensar y quedar en silencio al meditar sobre la obra de Cristo en la cruz. Estas palabras son de Warren Wiersbe. Nuestro Señor sabía lo que estaba pasando. Tenía todo el control mientras obedecía la voluntad del Padre. Se había negado a beber el vino que calmaba el dolor. ¿Se acuerdan al principio, cuando llegó a la cruz, le ofrecieron vino mezclado con hiel, dice la Escritura, que era un calmante? Era para que no tenga que sufrir tanto. El Señor no aceptó esa bebida en ese momento. Eso sucedió en Mateo capítulo 27, versículo 34. Nosotros vemos al Señor decir, tengo sed, y corren los soldados romanos hacia una fuente que ellos tenían de vino, mojan con una esponja que era un hisopo y la ascienden a la boca de Cristo, y pensamos que es un acto de compasión. En realidad no es un acto de compasión de los soldados. Era una extensión del dolor. Pues si él que estaba colgando en la cruz no tenía para tomar, se moría. Ellos querían que los que estaban colgando en la cruz estén lo más tiempo posible en el sufrimiento. O sea que el darle algo de beber era una extensión del sufrimiento. Y cuando los soldados vinieron y le extendieron, bueno, ellos dijeron, va a estar muchas más horas en la cruz, pero eran momentos nomás que él ya partía. Dice así, Wiersbe, se había negado a beber el vino que calmaba el dolor y que siempre se ofrecía a los que iban a ser crucificados. Para cumplir las Escrituras de Salmo 69, versículo 21, dijo, tengo sed. Estaba soportando un sufrimiento físico real, pues tenía un cuerpo humano real. Acababa de salir de 3 horas de oscuridad cuando sintió la ira de Dios y la separación de Dios. Cuando se combinan las tinieblas, la sed y la soledad de Cristo, nos testifica de un solo evento.
el infierno. Tinieblas, sed y aislamiento. Esos tres aspectos nos hablan de un solo lugar, el infierno. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 9, nos dice que Dios trajo el infierno a la tierra por 5 meses. Algo que no podían hacer los hombres, todo lo que hacían para intentar hacerlo no podían, morir. Se quisieron quitar la vida de todas las formas habidas y por haber, y no había forma. En ese momento los hombres tenían como los gatos 9 vidas. Dios sacó la muerte por 5 meses, y los hombres buscaron morir y no podían. Y los atormentó por 5 meses a los hombres, con una sola misericordia, que podían arrepentirse, y no lo hacían. Como los hombres de Apocalipsis capítulo 6, que clamaron a los montes que caigan sobre ellos y los escondan del rostro de la ira del Cordero que estaba sentado en el trono. De la misma manera, los juicios de Dios en capítulo 9 de Apocalipsis, que trajo al infierno a la tierra por 5 meses e hizo que no puedan encontrar la muerte, ni puedan por lo menos por un momento pausar el sufrimiento, no hizo que sus corazones se doblegasen a la humillación, a pedir perdón. No lo hizo. Wiersbe dice, combinación de tinieblas, sed y aislamiento o soledad nos testifica del infierno que estaba sobre la cabeza de Cristo. Recién habían pasado las 3 horas de las tinieblas y Cristo había bebido de una copa que nosotros no podemos ni tomar una gota de ella. Él había tomado la copa de maldición, había tomado la copa del furor de la ira de su Padre. Es en ese momento cuando Él exclama, luego de esta exclamación, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has amparado? Es la 4ª expresión de la cruz. En la 5ª pegó el grito al cielo, ¡tengo sed! Tengo sed. Sin duda, algo que había sucedido 3 horas antes, donde había vivido el calor del furor de la ira de su Padre. Y ahora estaba con sed física y Wiersbe dice espiritual. Hay razones para ir a Salmo 42 y citar las palabras de David que dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es en ese salmo donde David dice, todas tus ondas y tus olas cayeron sobre mí. Una versión profética de la ira de Dios sobre el Hijo de Dios. Es en ese pasaje que David dice, mis lágrimas son mi clamor de día y de noche y no hallo a mi Dios. Y dijo, mi alma tiene sed de Dios. Y dice en la Escritura, tengo sed. Déjenme darle las 7 frases y cómo se ubican cronológicamente. Se marcan de esta forma. Antes la oscuridad, durante la oscuridad y después de la oscuridad. Las 7 frases de Cristo. La cruz eran 6 horas nomás. 3 horas de día, 3 horas de noche. Antes de las tinieblas comenzaron las expresiones de Cristo. La primera, lo que Pink llama la palabra del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es interesante que la primera expresión, y déjenme decirles esto, hermano, que la cruz era un lugar de intercesión, de oración. Las frases son 3 oraciones. 3 de las 7 frases de Cristo son oraciones. La primera es una intercesión. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. La 4ª, que es en la noche, en las tinieblas, es Eloí, Eloí, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la segunda oración. Y la última oración es, la última frase de Cristo es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que aprendemos es que la cruz estaba ungida con el espíritu de oración. Es que estando en la peor aflicción, bebiendo la peor copa, no cesaba de orar. No bajaban sus brazos de la intercesión. Nos dejó un ejemplo
de que en la peor agonía debemos estar en la mayor cantidad de oración. Cuanto más somos afligidos, más debemos orar. La vida de Cristo, Lucas nos dice, se marcó por su vida de oración. Solía apartarse a orar, vivía noches orando. Por eso es que cuando los fariseos le preguntaron, dijeron, ¿cómo conoces a Abraham? No tiene ni aún 50. A nosotros nos duele cuando alguien viene y le decimos, adivina cuántos años tengo. Lo peor que puede pasar. O te anima o te desanima. ¿No? ¿Cuántos años tenés? Y uno dice, a ver, adivina, ¿cuánto pensás? Y vos tenés unos 45, 28. A Cristo le dijeron, tenés 50. Él dijo, tengo 33. No tenía dónde reposar su cabeza. Alquilaba una casa en Capernaum. Vivió en la pobreza, en el faltante continuamente. Dejó la riqueza para vivir en la pobreza y pasó muchas noches en la intemperie, gastado por el trabajo arduo que hacía físicamente desde la mañana hasta la noche, sirviendo a las multitudes, no descansando nunca. En un momento miró a su discípulo y dijo, hay que apartarse un tiempo para descansar. Hasta Dios en Cristo dijo, hay que pausar un momento, hay que descansar. Hace 3 días que esta gente no tiene para comer. Vamos a descansar. Totalmente gastado físicamente. Tan gastado que al hombre de 33 años le daban 50. La primera frase es una frase de perdón. La segunda es la que oró Nahuel en su oración. Es la frase de salvación. Es la del ladrón de la cruz. Cuando Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Tenía la esperanza inmediata de estar con Cristo. Esa es la segunda frase. La tercera frase la llama Pink la palabra de afecto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. No, a mí me encanta. Me encanta porque tenía una corona de espinas en la cabeza, porque su espalda estaba destruida, porque estaba totalmente ensangrentado, porque estaba con clavos en las manos y en los pies, porque estaba totalmente destruido físicamente y tenía tiempo para pensar en su madre, tenía tiempo para pensar en las aflicciones de otros. Él estaba muriendo con dolor, con sufrimiento, con agonía. Y sin embargo tenía tiempo para mirar a su mamá y al discípulo Juan, que estaban ahí al pie de la cruz, y acordarse por un momento, mi madre necesita que yo provea para ella. La tengo que cuidar. Es tremendo. La compasión de Cristo, pensando en su madre. Durante la oscuridad, se produjo una frase nomás. Es la que mencioné. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Dice el salmista en Salmo 22, David. Eso se produjo en la oscuridad. Y después de la oscuridad tenemos las siguientes frases. Una muy corta, la que vamos a ver hoy. Tengo sed. La siguiente a eso, cuando le dan el vino y él toma, es consumado es. Y la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pink lo dice de esta forma. La palabra de agonía es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjeme decirles, queridos hermanos, que yo personalmente no pretendo explicar lo que Cristo tuvo que preguntar. Si Él en su conocimiento y en su ciencia hizo una pregunta al Altísimo, a su Padre, Dios mío, ¿por qué? Hay cientos de sermones tratando de explicar esa frase. Yo tengo que tener cuidado, porque Él hizo la pregunta. La palabra única de las 7 que se refiere al cuerpo de Cristo es la que vamos a ver esta mañana.
tengo sed. Esa es la única que expresa su sufrimiento. Uno diría, en el momento donde está Cristo y la forma que está padeciendo, estaría quejándose abiertamente de profundo dolor y todo lo que está padeciendo, y los abandona a los hombres, injuriándolos de vuelta, maldiciéndolos de vuelta. Pero no hay nada de eso. Y lo que él dice no es una petición, no es una queja, es una expresión para que se cumpliese la Escritura. Tengo sed. Y expresó la única vez que enfoca su cuerpo. Es la única vez en toda la cruz que él hace alguna insinuación a su sufrimiento. Y el sufrimiento es, estoy con sed. Y no fue una murmuración, como vamos a estudiar esta mañana. No fue una murmuración. Déjenme decirles que, querido hermano Wiersbe, dice que la cruz se puede dividir estas 7 palabras en 3 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con otros. Primero, con los que lo crucificaban. Segundo, dice Wiersbe, tiene que ver con su madre, la palabra de afecto. Y después tiene que ver con el ladrón. O sea, fuera de él. Pensando en otros. El ladrón, los soldados romanos y su madre. En los primeros aspectos de sus frases, otros. Pensando en otros. La cuarta expresión tiene que ver con su relación con su padre. Y es Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y las últimas 3 tienen que ver con su cuerpo, su alma y su espíritu. Mire, escuchen. Su cuerpo, tengo sed. Su alma, consumado es. Isaías dice, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fue el trabajo, la labor de su alma que lo llevó hasta el Calvario. Y que en ese lugar, una vez terminada su obra, el trabajo de su alma, dijo, consumado es, lo he terminado. Y finalmente terminada su obra, expresó el sufrimiento de su cuerpo, la labor de su alma, encomendó su espíritu al Padre. Entonces Wiersbe dice, tenemos Cristo pensando en otros, Cristo pensando en su Padre, y Cristo expresando la agonía de su cuerpo, el trabajo de su alma y el descanso de su espíritu. Es interesante, y lo he dicho esto a los hermanos en Ezeiza cada vez que he enseñado acerca de los sufrimientos de Cristo, que Él empieza llamando a Dios su Padre y termina en su oración llamando a Dios su Padre. Pero entre las 2 expresiones, Padre, perdónalos, y Padre, en tus manos encomiendo, Cristo está colgando como aquel que está siendo juzgado, y a Dios no lo llama su Padre, lo llama Dios. Es su juez. Está siendo juzgado por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué quisiera rápidamente pensar esta mañana? Dice, lo primero que nos dice la frase tengo sed es que nos expresa algo de la humanidad de Cristo. Escuchen, la humanidad de Cristo. Dice Pink, entró en el mundo como un bebé. Lucas 2:7 dice, envuelto en pañales. Humanidad. De niño, se nos dice, Lucas 2:52, que crecía en sabiduría y en estatura. Como adolescente, lo encontramos haciendo preguntas en el templo a los sabios. Lucas 2:46. Como hombre,
vivió, estaba fatigado y cansado cuando llegó al pozo donde habló con la mujer samaritana, Juan 4:6. Estaba hambriento, Mateo 4:2. Dormía, Marcos 4:38. Se maravilló, Marcos 6:6. Lloró, Juan 11:35. Oró, Marcos 1:35. Se alegró, Lucas 10:21. Gimió, Juan 11:33. Y dijo, tengo sed. Era una expresión de su humanidad. Era una expresión de su humanidad. Pink dice, cuando Cristo dijo, tengo sed, estaba revelando que era totalmente humano. O como dice Sproul, verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Dos naturalezas en una persona. Un predicador años atrás escuché que cuando Cristo estaba en el templo a los 12 años, le hacían preguntas y él cree que más o menos fue así. Yo tenía que contestar dos naturalezas. Le dijeron, muchacho. Él dijo, sí. ¿Cuántos años tienes? Dijo. De parte de mi madre, 12. De parte de mi padre, soy desde la eternidad. Muchacho, ¿cómo te llamas? Dice, bueno. De parte de mi madre, Jesús. De parte de mi padre, Emmanuel, Dios con nosotros. Muchacho, ¿a dónde vas? Dice, de parte de mi madre, a la cruz. De parte de mi padre, al trono. Era imposible dar una sola respuesta. Había dos naturalezas en él. Pink dice, la primera expresión, tengo sed, habla acerca de su humanidad. Pero déjenme decirles esto. La segunda frase, dice Pink, tengo sed, habla acerca de la intensidad de su dolor. La intensidad de sus sufrimientos. Para Pink, se trataba de algo más que una sed ordinaria. Había algo más profundo que los sufrimientos físicos. Una cuidadosa comparación de nuestros textos, Mateo 27:48, muestra que estas palabras, tengo sed, siguieron inmediatamente después de las horas de las tinieblas. Su sed, dice Pink, a mi pensar, era el efecto de la agonía de su alma en el feroz calor de la ira de Dios que vivió por 3 horas. O sea, nuestro infierno consumido en 3 horas. Nuestra eternidad infernal en Cristo por 3 horas. Y cuando acabó de beber, clamó a gran voz, tengo sed. Ven, cita las palabras de Lamentaciones. No parece nada a todos los que pasáis. Mirad y ved si hay algún dolor como el mío, que se haya hecho sobre mí con que el Señor me ha afligido en el día de su furor. Desde lo alto ha enviado fuego a mis huesos y se ha adelantado a ellos contra ellos. Ha tendido una red para mis pies y me ha hecho retroceder, me ha desolado y me ha desmayado. Bebió de la ira, de la copa, de la ira de su padre. Si vamos al aspecto físico, David nos dice en Salmo 22 que su lengua se pegó a su paladar. Eso solamente sucede con una persona que no ha bebido agua por 3 días. Y cuando una persona no bebe agua por 3 días, literalmente la lengua no la podemos despegar del paladar por la deshidratación que hay. Pero sin embargo, Cristo dijo, mi lengua se ha pegado a mi paladar. No se olviden que había perdido un montón de sangre en la agonía de Getsemaní, en el pretorio con los soldados romanos, en los golpes que recibió. Había sufrido un montón de situaciones en las cuales él había quedado absolutamente débil. Y no era una exageración para Cristo, físicamente decir, tengo sed. Pero noten ustedes en el Evangelio de Juan, ahí capítulo 19, noten conmigo el versículo 28, San Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Lo que vemos aquí es la profunda reverencia de Cristo en esta frase para con las Escrituras. Déjenme leer algunos pasajes, escúchanlo nomás.
comenzó a decirles, Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo me imagino. ¿Saben que cuando Cristo entró en el templo, la costumbre en Lucas capítulo 4, era que el sacerdote tomaba el rollo ordenado para ese día? Y tomaban el rollo de la ley y se la daban al que tenía que leer. En ese momento, cuando entró Cristo al templo, le tocaba a él leer las escrituras. El sacerdote fue a agarrar el rollo del día. Y cuando agarró el rollo del día, se lo dio a Cristo. Y Cristo abrió, y el pasaje que tenía que leer era el capítulo 61 del libro de Isaías. Y lee esto el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y habiendo terminado de leer eso, cerró el libro. Dijo, esta escritura es cumplida hoy delante de vuestros ojos. Yo soy, dijo, el cumplimiento de lo que dice Isaías. Acá está, vivo y en directo. Escuchen. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. 28 profecías, le venía diciendo a Lisa esta mañana en el auto, 28 profecías se cumplieron al pie de la letra en las 6 horas del Calvario en cuanto a Cristo y su crucifixión. 28 dictadas del Antiguo Testamento se cumplieron en el momento de su crucifixión. No vamos a leerlas. Solo se lo menciono. Si las quieren, después se las paso. Lucas dice esto. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lucas dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Sigo leyendo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas ahora que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Saben lo que estaba haciendo Cristo en todas estas frases? Estaba magnificando la ley sobre sí mismo. Es más importante que la palabra de Dios sea glorificada que yo sea sacado de esta circunstancia. Si mi Padre, por el Espíritu, anunció que hace años atrás, siglos atrás, el profeta Eleazar, que cuando el Cristo estaba en la cruz, iba a tener sed, se tiene que cumplir eso. El tengo sed es un cumplimiento de la voz de mi palabra, que es más importante que un beneficio mío. Escuchen. Hechos dice, y Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Cristo dijo, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Leo algo que escribió David. Me dieron también hiel para comer, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se cumple en Salmo 69. He sido puesto en fango profundo. He sido odiado sin causa. Se cumplió. He soportado lo oprobio y la vergüenza. Se cumplió. He sido extraño para mis hermanos. Se cumplió. He sido un proverbio para los injuriadores. Se cumplió. He sido una canción para los borrachos. He clamado a la angustia a Dios sin respuesta. Se cumplió. Y ahora se cumple. Tengo sed. Lo que observamos en esta frase, tengo sed, es, dice Pink, la sumisión del Salvador a la voluntad del Padre. El Señor Jesús vivió una vida de sumisión siempre.
Miren, yo he hecho estudio con los estudiantes en el instituto de la palabra voluntad. Déjenme decirles rápidamente, ¿dónde miran en el Evangelio de Juan la palabra voluntad en relación a Cristo? Comienza su ministerio en el capítulo 4, versículo 34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esa frase, que haga la voluntad, comienza a repetirse tantas veces en el Evangelio de Juan. Y él comienza a enfatizar el hacer la voluntad, el hacer la voluntad. No vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad que vio. Y cuando llegamos a Getsemaní, lo oímos debatiendo de su voluntad y la voluntad del Padre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando llegamos a tengo sed, sigue estando en una sumisión a la voluntad del Padre. No quiero desfigurar la vida de Cristo, pero si hay un momento donde estaba tan sumiso a esa voluntad, en espíritu, en alma y cuerpo, es cuando estaba colgando en el Calvario y cuando dijo para que se cumpla la Escritura, tengo sed. Estaba haciendo la voluntad de su Padre, se estaba deleitando en la voluntad de su Padre. Él fue el que dijo, me deleito en las Escrituras. Él fue el que dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Él lo dijo, tengo sed, para que venga corriendo el Padre y lo inunde con lluvia. Él dijo, tengo sed, porque se deleitaba en que esto es lo que el Padre quiere para mí en esta hora. Que yo tenga sed. Déjenme decirles esto. En ningún momento Cristo buscó, pidió, reclamó misericordia cuando estaba en el Calvario. El que abrió todas las fuentes, el que hace llover sobre justos e injustos, el que provee para las aves y para las bestias del campo, y proveer ríos para que puedan mitigar su sed. Yo no sé físicamente. Es lo más simple, ¿no es cierto? Vaso de agua. Es lo más barato. Nadie lo pide, nadie lo demanda. Uno va a una casa y dice, ¿me puede dar un vaso de agua? No, decimos, bueno, 5 pesos. No, sí. Si piden plata ya es otro tema, pero si piden agua para tomar un momento, no tendrían un vaso de agua para dar. Ni lo pensamos, lo damos corriendo. Jesús dijo, tengo sed, y fueron los soldados a extenderle un poco esa agonía. Pero él podría haber, como dijo a los discípulos, previo a la cruz, ¿no puedo yo ahora pedir a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles? ¿No sabes que yo puedo pedirle a Él? En ningún momento realizó un milagro a su beneficio, a su compasión. No lo hizo en la tentación. En ningún momento en su ministerio trató de realizar un milagro que lo beneficie a Él. Y cuando llegó al Calvario, estoy con un poco de sed, a ver, agua, parecer un vaso de agua. Toma acá. No hizo nada. No hizo llover sobre sí mismo. Él tenía el poder para hacerlo, pero estaba sumiso a la Escritura. Estaba sumiso a la voluntad de su Padre. Y dijo, si mi Padre en esta hora quiere que yo tenga sed, está bien. Es su voluntad, es su agrado. Y no importa si me afecta. Tenemos que entender que la cruz es un ejemplo de que cuando Dios nos pasa por el fuego, es lo que Él quiere. Y no nos quiere sacar del fuego. Había un predicador años atrás que decía, Dios no sacó a los 3 amigos de Daniel del fuego, sino que los libró en el fuego. Dios no sacó a los discípulos del barco y de la tempestad, sino que los libró en la tempestad. Dios no sacó a Daniel del foso de los leones, sino que los libró adentro del foso. Y Dios quiere que pasemos por las aguas, quiere que pasemos por el fuego para mostrar su poder en el fuego, su poder en la tempestad, su poder en el foso de los leones, y no para hacernos desviar. El avión, ustedes saben, tiene 3 sistemas de radar. ¿Por qué? Porque los pilotos evitan toda tormenta. Dice que nunca jamás un avión pasa por el ojo de una tormenta. Lo que hacen es agarran la cola de la tormenta, la evitan totalmente y con esos radares tratan de esquivar todo peligro. Dios le encanta ponernos en oportunidad de peligro.
ponernos en el fuego, ponernos en dificultad, porque es ahí donde Dios dice, acá estoy. Puedo mostrar mi poder en la adversidad. Te puedo mostrar que ni un pelo de tu cabello se va a quemar, ni un pelo de tu cabello se va a perder, le dijo Pablo. Nadie va a perder un cabello. La tempestad no va a quitar un solo cabello de vuestras cabezas. Yo tengo poder para que se permanezca. No, déjame terminar con esto esta mañana. El tengo sed lo hace humano a Cristo en relación a participación. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay mucho en la Escritura. Iba a desarrollar más el tema, ahora no lo voy a hacer. Es capítulo 2 y capítulo 4 de Hebreos, que dice, siendo que los suyos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Déjeme decirte esto, no hay un aspecto de pobreza en el mundo que vos tengas que Él no tuvo. De menosprecio que tú tienes que Él no haya sufrido. Injuria que tú sufres que Él no haya sufrido. Desamparo que tú sufres que Él no haya sufrido. Es más, tú nunca vas a sufrir el desamparo de Dios. Él sí lo sufrió. No va a haber nada que tú participes que sea mayor a la que Él sufrió. Nunca. La sensibilidad a la cual Cristo bajó y la participación llegó a ser tal que cuando estaba mirando a María a sus pies, llorando, le dijo, ¿dónde está? Ella se paró para ir a mostrarle a Jesús dónde estaba su hermano Lázaro que estaba muerto. Y la Biblia dice, Jesús conmovido en su espíritu lloró. Y los discípulos, los judíos decían, mirad cuánto le amaba, está llorando. Mirad, ¿puede este que sanó a los enfermos, echó fuera demonios, puede este hacer algo por su amigo, por Lázaro? ¿Podrá hacer algo? Lo vieron que estaba llorando. Y la expresión de lágrimas del corazón de Cristo derramando delante de María era una expresión para los judíos, una expresión de cuánto amaba Cristo a María, cuánto amaba Cristo a Marta, cuánto amaba Cristo a Lázaro. Si Cristo llorando muestra cuánto nos ama, Cristo muriendo, ¿cuánto muestra? Si Cristo llorando muestra cuánto te ama, Cristo muriendo por ti, ¿qué muestra? Bueno, termino con esto. Dice la última frase, o sea, que yo pongo, dice Pink, de tengo sed, es la expresión de la necesidad universal del hombre. Esto me encantó, pero yo agregué algunas cosas, y lo que puse es la confesión de San Agustín. San Agustín dijo esto: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Lo articule o no, dice Pink, el hombre natural, en todo el mundo grita, tengo sed. ¿Por qué es este deseo de adquirir riquezas? ¿Por qué este anhelo por honores y aplausos de los hombres? ¿Por qué esta loca carrera de la persecución del placer, de no frenar incansablemente hasta poder encontrar o en la sabiduría, o en la ciencia, o en la filosofía, o en algo nuevo, o en algo viejo, algo que pueda saciar? Sin embargo, escrito en toda intención de los hombres, en toda persecución de ellos, sobre toda cisterna de provisión que el mundo ofrece, se escuchan estas palabras de Cristo: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Si lo buscas en riquezas, vas a seguir sediento. Si lo buscas en placeres, seguirás sediento. Si lo buscas en el mundo y todos sus deseos, volverás a tener sed. El mundo, en todas sus persecuciones, tiene escrito sobre su cabeza:
si es en el placer sexual, si es en el placer de las riquezas, si es en cualquier ambición o fama o poder, tiene escrito continuamente, tengo sed. No me alcanza. No me alcanza. Toda cisterna que los hombres buscan para llenar el vacío eterno es temporal y momentáneo. Dios nos hizo con eternidad en el corazón y no hay nada momentáneo en el mundo que pueda llenar ese vacío. Uno solo, el Señor del universo. Una sola persona, un solo placer. Cristo, tan solo Él. El crucificado, el resucitado. Él dijo, el que bebiere de esta agua, la que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Mi pregunta esta mañana es, ¿cuál es la persecución que quieres alcanzar en este mundo que no sacia? O sea, que saben que esas carreras que hacemos todos los días, no sé si les pasa, pero a veces el día se vuelve bastante monótono. Mañana levantarnos, darle el desayuno a los chicos, ir al trabajo, volver, y así estamos en esa rutina. Y llega un momento que decimos, esto es la vida. Esto, no hay más. No hay más. O la vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, tiene cisternas rotas y que escribe arriba de nuestras cisternas, tengo sed. No alcanza nada. La mujer samaritana dice, vino a Cristo con un cántaro de agua. Y Cristo le dijo a ella, mujer, créeme, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y cuando ella llegó a conocer a Cristo en esa hora, la Biblia dice que dejando su cántaro, se fue a Samaria a buscar a los hombres y decirles todo lo que había sucedido. Y la próxima sed de esa mujer, por los días que estaba Cristo, era en su casa. Y lo único que quería conocer era a Cristo, el Salvador del mundo. Tu sed, si cesa con el mundo, comienza con Dios. Si tú dejas de tener sed por las riquezas, los placeres, el poder, la fama, lo que sea este mundo, comienzas a tener sed por lo verdadero. Cristo lo enseñó en la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene sed, dijo Cristo, venga a mí y yo le daré del agua gratuitamente. No hay quien sacie el alma como Él. Vamos a pasar a 1 Corintios 11 para participar de la cena esta mañana. 1 Corintios 11. Voy a pedirle a Lucas si puede ir repartiendo la copa. Lisa, si puede tocar el himno número 18. Y vamos a leer los versículos de 1 Corintios 11, versículos 23 hasta el versículo 34. Recuerden que siempre tomamos juntos, así que después de tomar la copa y el pan, esperen hasta que lo hagamos juntos. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, todos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el apóstol Juan a esta frase dijo: ven, Señor Jesús, ven pronto. Vamos a orar para terminar. Padre eterno, gracias por otra mañana de resurrección. Gracias por los hermanos aquí el 9 de julio. Gracias por los que vienen de cerca, de lejos, el cuidado que has tenido sobre todos nosotros. Te agradecemos. Oh, ayúdanos, oh Dios, a aprender cuánto hay en Cristo y en su muerte. Necesitamos ser enseñados por tu Espíritu. Pedimos tu bendición. Guárdanos en el resto de este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga.